30 nos acompaña ahora el nuevo presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante. ¿Cómo está, señor Bustamante? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme a su programa. Gracias a usted por acudir. Bien, se ha estrenado usted como presidente de la CONFIEP ayer. En realidad hoy día, ayer fue en la noche el cambio de mando, una ceremonia y hoy día es mi primer día como presidente de CONFIEP. Ahora, ha dicho usted, dentro de los objetivos de la CONFIEP está visualizar el problema real del Perú y marcar una agenda diferente que no sea frívola ni cortoplacista. ¿Diferente a cuál otra agenda? Diferente a la agenda que nos imponen hoy día y desde hace mucho tiempo los grupos radicales en el Perú, que lo que buscan es apropiarse del dolor de la gente y proponer soluciones que no le convienen a la gente, que no buscan la solución de los problemas de la gente, sino, he dicho, frivolizar las soluciones, porque el problema que hemos identificado claramente es que el desarrollo económico que ha tenido el Perú en los últimos 25 años no le ha llegado a todo el mundo. Desde COMEX hicimos un estudio de pobreza transversal, multidimensional, entonces que difería sustancialmente de la medición que se hace tradicionalmente de la pobreza monetaria, en la que sí veíamos avances sustantivos de 60% de pobres a 20% de pobres antes de la pandemia. Quiere decir que la actividad económica que produce el Perú es mayor y le llega a mucha gente. Sin embargo, cuando uno ve el acceso a los servicios públicos y a los servicios sociales que tienen gran parte de los peruanos, la historia es otra, totalmente diferente. La pobreza multidimensional llega cerca al 40% en promedio. Los promedios siempre son malos, porque cuando vemos por regiones, y vemos la región de Puno o la región amazónica, cuya pobreza multidimensional llega al 60-65%. Eso es gravísimo. Quiere decir que a pesar de que el Estado cuenta con los recursos hoy día, se ha multiplicado por 31 veces la recaudación fiscal, mientras creció en 3.8 veces el PBI, la economía peruana. El Estado tiene los recursos para solucionar todos los problemas. Pero uno diría que esa es efectivamente una tarea que se pueda acometer desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía. Pero, ¿qué cosa es lo que puede hacer la CONFIEP al respecto? Primero, usted lo menciona. Primero porque hay que señalar, claro, gracias. Primero porque hay que señalar estas causas. Durante mucho tiempo escuchamos que el problema de la pobreza en el Perú lo tienen los monopolios, los empresarios, la Constitución del 93, la economía de libre mercado y todo lo demás demonios. Sin embargo, lo que vemos realmente es que eso no es así. La economía de mercado y social de mercado ha funcionado. Lo que no ha funcionado es la distribución de la riqueza en el Perú. Ese rol redistributivo que tiene el Estado colecta los impuestos de quienes son los que producen el crecimiento de la economía y después deben utilizarlos para el bienestar de la población. Vemos que esa utilización ha sido absolutamente ineficiente. Y es importante señalar las causas para no tener unas soluciones trasnochadas y divergentes. Entonces lo que ustedes promueven es llamarle la atención al Estado y a los gobernantes, porque, insisto, ¿cómo así entonces CONFIEP se involucra en esa tarea? Creo que nosotros no somos islas y tenemos un rol más bien en la sociedad. No solamente de generar valor, sino de generar propuestas. El problema que identificamos es un problema de gestión. Vamos a analizar las causas, pero la gestión es lo que está pasando. Y lo más importante es señalar el problema y después ser propositivos. También comenté que desde hace un mes, por lo menos, cuando me preparaba para esto, me contacté con el Instituto Peruano de Economía para que me ayude a identificar, para que nos ayude a identificar cuáles son las trabas que tiene el Estado, los gobiernos nacional, regionales y subnacionales en provincias y distritos, a quienes se les ha encargado una parte muy importante del presupuesto nacional y que todos los años vemos que al final del año no se ejecutan las inversiones y se devuelve. ¿Por qué es importante para el empresariado? Es porque no es sostenible un crecimiento en la economía si es que una parte de la población no se beneficia de ello.
y tampoco es justo. Entonces, para tener crecimiento sostenible, así como en las empresas tenemos crecimiento sostenible mirando a 360 a nuestro alrededor, a nivel país también lo tenemos que hacer. Identificamos unas brechas muy grandes en saneamiento, en salud, en educación. ¿Por qué nos interesa? Los empresarios, el sector privado, los empleadores aportan el 70% de los recursos que tiene salud. Y sin embargo, vemos que el servicio al asegurado es penoso, deficiente, y lo entendemos. Hay que señalar eso, hay que ayudar a generar mejor, a través de propuestas, mejora en la calidad de los servicios. Entonces, si lo entiendo bien, lo que ustedes dicen es, vamos a decirle al Estado, estás utilizando mal los recursos que fundamentalmente provienen de la actividad privada, sea de CONFIEP o no. Y luego van a alcanzarles propuestas para que esa administración sea mejor. No es exactamente así. Lo que estamos hablando es cuáles son las causas del descontento que hay hoy día en la población. Y hemos hecho el análisis de que las causas del descontento efectivamente son porque no tengo agua potable en mi casa, porque no tengo desagüe en mi casa, porque no tengo acceso a la salud, a la educación de mis hijos, a la seguridad cuando salgo de mi barrio y piso en la calle. Entonces, esos son servicios que hoy día el Estado se reserva para sí. En nuestra Constitución, en la de hoy, ¿no?, se ofrece y se obliga el Estado a proveer la educación y salud gratuita y universal. Sin embargo, no se da. Y vemos con frustración cuando grupos extremistas lo que proponen como varita mágica la solución de estos problemas es un cambio en la Constitución. Si uno profundiza por qué se quiere eso, es más bien ideológico y no tiene nada que hacer con la solución de los problemas de la gente a pie. El problema, señor Riverini, es que la gente más alejada del país, la gente más vulnerable, hoy día no recibe alternativas de solución. Quien nos escucha son los radicales que se apropian de ese dolor y lo que hacen es utilizarlos, mal utilizarlos, violentando a las legítimas protestas de la gente y volviéndolas en actos violentos, sí, y con pedidos que son, como dije, trasnochados y que no solucionan sus problemas. Permítame interrumpir un momento, tenemos que ir a Palacio de Gobierno. Muy bien, gracias a Marco. Continuamos la entrevista con el presidente de CONFIEP, Alfonso Bustamante. Entonces, ustedes insisten en el hecho de que no es el modelo el problema, sino que el modelo hay que conservarlo y utilizar los recursos que genera de una manera eficaz y eficiente. Por ejemplo, han mencionado el asunto de la informalidad. Sí, solo con lo del modelo es evidente que el modelo ha funcionado. Las arcas del Estado están llenas hoy día. Y eso es producto de la mayor actividad económica, el empleo. No solo eso, el empleo se ha multiplicado, la PEA formal ha subido en 2 veces, ¿no?, y el ingreso de los trabajadores también ha subido en la misma proporción adicional a eso. Al hablar de la informalidad, permítame agregar algo a la pregunta. Usted ha mencionado que lo que se requiere es simplificación administrativa, sí, es decir, acabar con las barreras para la formalidad, pero eso a veces tiene que ver con la legislación laboral, ¿no? Sí, a ver, tiene que ver con mucho. Yo de primera mano conozco que las barreras burocráticas resultan realmente barreras infranqueables para un microempresario, ¿no? Y si encima no ve ningún beneficio de la formalidad en el corto plazo, entonces simplemente lo que estamos haciendo es promoviendo la informalidad. Sin embargo, el problema de la informalidad no va tanto por la recaudación fiscal, va más por la desprotección que tienen los trabajadores informales. En la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, la fragilidad de nuestro sistema de salud y los trabajadores informales tenían que salir a la calle sí o sí, porque si no, no tenían que comer. ¿Cómo subsistir? Entonces tampoco tenían ahorros, no tienen los beneficios de los trabajadores formales, que tienen los CTS, los fondos de pensiones. Entonces, realmente la protección social del informal es algo que realmente preocupa y es un tema que debemos mirar de cerca. Ese es y creo que
bajando las barreras burocráticas que hoy día tenemos. El Perú en un momento tenía hambre de atraer inversiones y hizo una estructura de gobierno muy ligera para atraerlo y generar confianza. Poco a poco, a medida que el Estado, que el país fue recibiendo estas inversiones y que ya no era tan pobre como lo éramos, se fue aburguesando y se fue llenando de nuevos requerimientos, duplicidad de funciones, los procedimientos administrativos se multiplicaron por decenas de veces, al igual que lo hizo el tamaño de la administración pública, y se fue además, sobre todo en los últimos meses, deteriorando la calidad del servidor público de manera importante. Hablamos de Servir hace un poquito, creo que Servir es una institución fundamental para el desarrollo del país, creo que hay que apuntalarla. Hoy día estaba con la nueva directora de Servir para ver si hacemos una alianza entre el sector privado, entre el CONFIEP y Servir, para hacer intercambio de posesiones, recibir a los becarios. Es fundamental. El Estado administrador y el privado administrado es solamente con la función eficiente de los dos es que podemos crear valor, si no se ralentizará mucho. Muy bien, muchas gracias al presidente de CONFIEP, Alfonso Bustamante, por venir a la entrevista. Gracias a usted. Nuestras preguntas. Buenas noches. Listo. Vamos con...